Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos aquí a Contacto Emocional. En este video en donde vamos a estar platicando un poquito acerca de lo que significa la inteligencia emocional. Bueno, yo sé que es un término ya muy conocido, es una palabra que seguramente en muchas ocasiones habrás escuchado, pero te invito a que hagas un ejercicio, te invito a que de repente vayas por la calle y le preguntes a los demás qué entienden por inteligencia emocional. Incluso te reto que le preguntes a algunos psicólogos a ver si es cierto que saben qué significa la inteligencia emocional. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, es que es un término del que se ha hablado muchísimo, pero en pocos lugares se enseña, en pocas incluso carreras o facultades de psicología existe la materia de inteligencia emocional. Digo, en algunas sí, conozco algunas, pero no todas. Y bueno, en las pocas que conozco que se enseña inteligencia emocional, el único modelo que tienen de referencia es el de Daniel Goleman, que bueno, en algún otro video estaremos explicando por qué a mí particularmente no me gusta el modelo de Daniel Goleman. Y más bien me he decantado siempre por el modelo de John Mayer y Peter Salovey, que son precisamente los que acuñaron este término, inteligencia emocional. Pero el hecho de que Mayer y Salovey hayan acuñado el término, o que bueno sea este concepto tan famoso a partir de ellos o de Goleman, no quiere decir que sea el inicio de la inteligencia emocional. El término inteligencia emocional tiene que ver con la propia historia de la humanidad, sobre todo del lado occidental. Y voy a mostrarte en esta primera lámina una estatua que seguramente es un personaje que tú ya conoces. Seguramente lo estudiaste en la preparatoria o en la secundaria. Me refiero a Aristóteles. Aristóteles, este gran filósofo ateniense que bueno, vivió por allá del año 300, 350 antes de Jesucristo. Y que bueno, estamos viendo aquí en esta frase, en esta lámina número 3, una frase que Aristóteles hizo muy famosa en este libro famoso que se llama también Ética para Nicómaco o Ética Nicomaquea, un libro que Aristóteles escribió hace ya miles de años, en el cual concretamente habla de muchas cosas, pero sobre todo habla de emociones. Y Aristóteles decía lo siguiente: enojarse es fácil, pero enojarse con la persona adecuada, en el lugar adecuado, por la razón adecuada, con la intensidad adecuada, de la forma adecuada, eso requiere cierta sabiduría. Fíjate cómo esta máxima aristotélica, pues bueno, era tal vez el principio de lo que llamaríamos inteligencia emocional o educación emocional en nuestro lado occidental. Esta máxima, pues bueno, ha sido vigente desde entonces, sigue siendo vigente el día de hoy, porque hacer todo esto, regular el enojo, regular la intensidad, el momento, el lugar, la persona con la cual nos enojamos, requiere por supuesto cierta sabiduría. Voy a ser muy breve en la parte histórica porque no me interesa detenerme mucho ahí. En todo caso, luego haré un video que tenga que ver justamente con la historia de las emociones o de la inteligencia emocional o las emociones a través de la historia. Y me voy a ir directamente a la Edad Media. ¿Por qué me refiero a la Edad Media? Porque bueno, en la Edad Media, ahí en la lámina número 5 estamos viendo un postulado ahí de un científico que se llama Ockman. Dice: desde los padres de la iglesia, la pasión entendida como la emoción, se ligó a un cuerpo, fuente de deseos, susceptible a los vicios y tentaciones. El significado valorativo del par razón-emoción adquirió entonces un rostro cristiano en donde se condenó a la pasión a poseer características primordialmente negativas. Esto pasaba mucho en la Edad Media. Se castigaba, incluso se quemaba o se mandaba a la Inquisición a personas que de alguna manera expresaban vehementemente su vida emocional. Se enseñó, se educó mucho a la gente en la Edad Media a la represión de las emociones. Se privilegió sobre todo, mayormente en la cultura occidental, a darle más dominancia o importancia a la parte de la razón, del raciocinio, del intelecto, en detrimento, pues, por supuesto, de la vida emocional. Luego tenemos aquí en la lámina número 6 a un filósofo matemático muy famoso que seguramente ya sabes quién es, René Descartes, famoso por el eje de las X y las Y, las coordenadas, las abscisas y las ordenadas, no sé, algo así, ya se me olvidó mi clase de matemáticas. Pero bueno, Descartes, además de ser matemático, era filósofo, hablaba también de emociones.
Y recuerdo esta frase que decía, o que dice, pienso, luego existo, o el famoso cogito ergo sum en latín, pienso, luego existo. En esta máxima cartesiana también podemos darnos cuenta de que existe una mayor importancia a la parte racional que a la parte emocional. ¿Por qué? Porque aquí ni siquiera se mencionan las emociones. ¿Por qué no decir, por ejemplo, siento y luego existo? Somos nosotros los seres humanos sentipensantes, y cuando decimos que somos sentipensantes, precisamente la palabra sentir está previa a la parte pensar. Primero es la emoción y luego es el pensamiento. En otro video lo explicaré con más detalle. Bueno, después de Descartes me voy rápidamente al siglo XIX con Charles Darwin, este famoso biólogo científico que, bueno, entre la parte, además de la teoría de la evolución de las especies del ser humano, también tiene un libro fantástico que se llama La expresión de las emociones en los humanos y las especies. Ahí Darwin, concretamente, se centra en estudiar el carácter adaptativo de las emociones, cómo las emociones sirven para que las especies se adapten a su entorno, cómo las emociones además son la principal forma de comunicarse de las especies y por supuesto de los seres humanos, cómo a partir de los gestos, de la sonrisa, de la cara de enojo, de tristeza, de vergüenza, de sorpresa, somos capaces de comunicar muchísimo más de lo que podemos hacerlo con las palabras. Entonces, bueno, estamos ahí ya en una etapa pues mucho más posterior en la historia de la humanidad. Si estamos hablando de inteligencia emocional, no podemos obviar la primera parte, el primer concepto, que es la inteligencia. Tampoco me voy a meter en la teoría de la inteligencia porque eso es tema de otro video, de otro espacio. Y vamos a ver en la lámina número 8 solamente una definición de inteligencia que dice Rechler. Es la capacidad global del individuo de actuar de forma propositiva e intencional para enfrentarse eficazmente con su medio. Es decir, inteligencia, aunque habrá muchas definiciones de inteligencia y hay muchos tipos de inteligencia, pues bueno, así resumiendo para que nos dé un poco de claridad, sería la capacidad de alguien, de un individuo, de resolver problemas y adaptarse al entorno. Lo mismo que hacen las emociones me sirven para adaptarme a mi entorno. Las emociones, diría Greenberg, son fundamentalmente adaptativas. Y ya yéndonos un poco más en la historia, vemos en la lámina 9, allá en los 80s, 89 por ahí, el psicólogo norteamericano, allá en Nueva York, Howard Gardner, plantea su famosa y conocida teoría de las inteligencias múltiples. Y él dice, bueno, no existe un solo tipo de inteligencia, y plantea también varias, entre ellas la verbal lingüística, lógico-matemática, corporal kinestésica, que es movimiento, visual espacial, intrapersonal, interpersonal, musical y naturalista. No me voy a detener ahí porque necesitamos llegar a la parte de la inteligencia emocional, que es el tema del video el día de hoy. Bueno, ya viendo un poco más la línea del tiempo, vemos en la lámina número 10, vemos que en el año de 1879 se toma como el año en el que nace la psicología como una ciencia. Para el año 1900, de ahí, del 1900 al 1969, yo en el 69 tenía 2 años de edad, la psicología, bueno, es una disciplina joven y el estudio de las emociones y la inteligencia toman caminos separados, ¿sí? Por un lado estudiamos la inteligencia, por otra parte estudiamos la emoción y no hacemos todavía ese cruce tan necesario que, bueno, se hace el día de hoy. Luego, por allá, en los 70s, del 70, que acuérdense, el Mundial de México en el 70 ganó Brasil. En 1970 al 89 surgen nuevas líneas de investigación, nuevos campos de investigación y se crea este campo que se llama cognición y afecto, en donde se estudia ya esa relación tan íntima, tan directa que existe entre la emoción y la inteligencia, entre la emoción y la razón, entre la emoción y el pensamiento. Esto pasa, te digo, en esta parte, en este periodo de 1970 a 1989. Ahí, pues, por supuesto que hubo mucha investigación, hubo muchos científicos, Gardner, ya lo mencioné. Y bueno, aquí me voy a referir a 2 psicólogos norteamericanos, John Mayer y Peter Salovey, que son justamente quienes allá en 1990, en base a todo esto que ya habían estudiado, acuñan
la primera definición, el primer concepto de inteligencia emocional, y surge ya la inteligencia emocional como un tipo de inteligencia tal vez muy relacionada también con la inteligencia social, tal vez también muy relacionada con las inteligencias múltiples que planteaba Howard Gardner. Ya en el 94 viene el libro de Daniel Goleman, La inteligencia emocional, que fue cuando se hizo este boom, que todo el mundo hablaba de inteligencia emocional, todo el mundo opinaba de inteligencia emocional, y muchos psicólogos decían, es que la inteligencia emocional esto, y Goleman dice el otro, y siempre Goleman. ¿Por qué a mí no me gusta Goleman? Porque incluso mis alumnos me dicen, ay, profe, ¿usted le cae gordo? No, no me cae gordo. Lo que pasa es que su modelo no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque el modelo de Goleman, lo explicaré en otro video, es un modelo mixto que, además de las habilidades de la inteligencia emocional, que es el modelo que voy a explicar el día de hoy, integra elementos de la personalidad. John Mayer, en una conferencia que dio en España, decía, bueno, la ciencia nos ha dicho de qué se trata el modelo de Goleman. Es o una definición de personalidad reducida, o es una mezcolanza de muchas cosas, o realmente es un concepto coherente, una idea coherente que tenga sustento científico. Pero no puede ser ambas. Recordemos que Goleman fue ante todo un investigador periodista del New York Times, y básicamente su libro fue primeramente más un bestseller que un libro tal vez con rigor científico. Entonces, por eso a mí particularmente no me gusta el modelo de Goleman. Ya en otro video explicaré por qué. Ahí tenemos en la lámina número 11 a los profesores Peter Salovey y John Mayer. Ahí los tenemos a los dos. Ellos establecen que la inteligencia emocional es un grupo, un conjunto de habilidades. Otra vez, la inteligencia emocional es un conjunto de habilidades que todos poseemos, pero que también, por supuesto, las podemos y sería muy bueno desarrollarlas. Por cierto, Aristóteles decía, allá hace más de 2000 años, que las emociones, las pasiones, él decía, pueden y deben ser educadas en favor de una buena convivencia. Fíjense, Aristóteles hace 2300 años hablando de educación emocional. ¿Cuáles son esas habilidades a las que se refieren John Mayer y Peter Salovey en su modelo de habilidades de la inteligencia emocional? Pues son las siguientes: percepción emocional, facilitación emocional, comprensión emocional y regulación emocional. Las tenemos aquí en la lámina número 12. Percepción, facilitación, comprensión y regulación emocional. Vamos a ver de qué va o de qué se tratan estas habilidades. La primera habilidad, la percepción emocional. ¿De qué se trata? De que yo pueda ser capaz primeramente de identificar cómo me siento, poder distinguir cómo me siento, en qué parte del cuerpo estoy sintiendo, viviendo esa experiencia emocional. Pero además de identificar las emociones, tener la capacidad de nombrarlas, de etiquetarlas, de ponerles ese nombre. ¿Cómo estás, Jorge? Bien. A ver, Jorge, ¿qué es bien? Ok, me siento preocupado, me siento molesto, me siento intrigado, me siento feliz, me siento triste. Eso es la percepción emocional, poder identificar la emoción y ponerle un nombre. La facilitación emocional es la segunda habilidad de la inteligencia emocional, y tiene que ver con cómo las personas de alguna manera podemos ser capaces de integrar el pensamiento, el pensamiento a la emoción, cómo las emociones dirigen nuestro pensamiento. Por ejemplo, si yo estoy por comprar una casa, la casa me gusta mucho, está muy bonita, está preciosa esa casa, pero me preocupo, aparece la preocupación, aparece el miedo, digo, en la torre, la situación económica tal vez no está muy bien, a lo mejor me corren de mi trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cómo las emociones sirven o cómo las emociones influyen en otros procesos cognitivos? Puede ser que una emoción me sirva para mejorar una decisión, o puede ser que incluso la emoción perjudique la decisión que voy a tomar. Facilitación emocional significa esa influencia que tiene la emoción en la cognición, cómo las emociones dirigen el pensamiento. Luego tenemos la tercera habilidad de la inteligencia emocional, que se llama comprensión emocional,
que bueno, esta habilidad concretamente tiene que ver con entender los significados emocionales. Entender esta emoción que estoy experimentando, ¿para qué me sirve? ¿Para qué la necesito? Por ejemplo, una de las cosas más difíciles que hay tal vez en esta vida es el tema de las relaciones de pareja. Y bueno, ¿cuántas veces te ha pasado a ti o le ha pasado al primo de un amigo en que dices en la torre, ¿debo seguir aquí o tal vez debo marcharme? Y de repente vienen un montón de emociones, ahí están dándonos vueltas y todo eso. Pero, ¿realmente somos capaces de comprender cuál es el significado de esa emoción? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento enojado? ¿Para qué me siento contento? Etcétera, etcétera. De eso se trata, de eso va la comprensión emocional. Y luego viene la cuarta y última habilidad de la inteligencia emocional, que es la regulación emocional, que mucha gente cree que la regulación emocional es lo mismo que inteligencia emocional. Bueno, la regulación emocional es una parte de la inteligencia emocional, es tal vez la habilidad más compleja de la inteligencia emocional. Y regular, pues realmente el nombre lo dice todo, ¿no? Es a veces elevar el nivel de la emoción, a veces mantener el nivel de la emoción y bueno, mayormente pensamos que puede ser disminuir el nivel de la emoción, sobre todo, por ejemplo, cuando estamos muy enojados, ¿no? Aprende a regular tu ira, te dicen, control de ira, control del enojo. Bueno, la regulación emocional puede ser elevar, sostener por mayor tiempo o atenuar el nivel de la emoción. Pero bueno, entonces tenemos las habilidades que son percepción, facilitación, comprensión y regulación emocional. ¿Pero qué crees? Las acabo de explicar desde una visión intrapersonal. Intra, o sea, dentro de mí. Percibo mis emociones, facilitación emocional de mi pensamiento, comprensión de mi vida emocional, regulación de mis emociones. Pero falta la otra parte, la inteligencia emocional interpersonal, es decir, yo contigo, yo con los demás. Y aquí viene, percepción emocional interpersonal quiere decir que yo soy capaz de identificar a partir de la expresión facial del otro, de la postura corporal del otro, cuál es su experiencia emocional, cómo se está sintiendo emocionalmente esa persona que está enfrente de mí. Y a veces puede ser fácil, pues a lo mejor ves a tu pareja, a tu amigo con cara así de enojado, pero a veces de repente las expresiones faciales suelen ser un poco confusas. Puedes pensar que esa persona está triste, pero realmente está preocupada. Y cuesta trabajo a veces descifrar los mensajes emocionales de la otra persona. Lo hacemos, pues bueno, como te digo, a partir de la expresión facial, de la postura corporal, de la actitud, del tono de voz. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, obviamente el bien significa todo menos bien. Luego, la facilitación emocional en la parte intrapersonal, pues bueno, tiene mucho que ver también con cómo puedo yo interactuar con la otra persona en inspiración, negociación, cómo pueden mis emociones también influir en el pensamiento de la persona que está enfrente de mí. Luego viene la comprensión emocional interpersonal, que básicamente tiene mucho que ver con poder yo identificarme, entender los sentimientos del otro. Y aquí voy a mencionar una palabra que seguramente conoces, empatía. Cuando yo soy empático con alguien, pues bueno, estoy de alguna forma haciendo uso de esa habilidad que tengo, que es la comprensión emocional interpersonal, porque puedo entender, me puedo identificar con la emoción que la otra persona está experimentando. Y finalmente, tenemos la cuarta habilidad, que es la regulación emocional, pero interpersonal, que aquí tiene que ver sobre todo con la capacidad que tenemos las personas de interactuar con el otro para resolver, por ejemplo, conflictos, ¿no? A lo mejor yo en una negociación, en un dilema, estoy discutiendo aquí con Moisés que está enfrente de mí, no estamos de acuerdo en algo y bueno, se enoja, me enojo, pero somos capaces de llegar a un punto medio sin tener que agarrarnos de la greña. Bueno, yo no tengo greña, pero Moisés sí. Y podemos resolver el conflicto. Así entonces, son 4 habilidades. Percepción, facilitación emocional, comprensión emocional, regulación emocional. Tanto
intrapersonal como interpersonal. Ese es el modelo de John Mayer y Peter Salovey de inteligencia emocional. Bueno, pues si te ha gustado esta explicación, dale un like al video, suscríbete en la campanita y que te lleguen las notificaciones de todos aquellos contenidos que vamos a estar aquí transmitiendo por este espacio de YouTube. Nos vemos en el próximo video. Esto fue Contacto Emocional.